Hola, nosotros venimos del Colegio Los Salesianos y somos Adrián, Andrés, Lea y bueno, también participaron Nicolás Meches y Juan, que están ahí los. Bueno, la eficiencia energética es la capacidad de mantener la energía, en nuestro caso calorífica, en un espacio complejo. Y estudiamos en distintos edificios que tenemos, el antiguo y el nuevo, y pudimos observar determinadas diferencias que vienen condicionadas por la estructura del edificio, o en el caso del edificio antiguo tenemos un doble ventanal que también pudo condicionar estas diferencias. Luego también pensamos que la disposición del centro, ya que el antiguo da hacia el norte y el sur, y el nuevo hacia el este y oeste. Y ahora os vamos a explicar los datos que tuvimos. Bueno, pues aquí tenéis una pequeña tabla de todos los datos que recogimos y esto fue gracias a una máquina que como ya explicaron antes, nos dieron, la cual entre otras funciones tenía medir la temperatura del interior y la cantidad de CO2 que está en su interior. Entre estos datos podemos encontrar el volumen del espacio, ya que no es lo mismo, por ejemplo, una clase que sea un metro cuadrado, un metro cúbico, porque es un metro, o sea, es un espacio muy cerrado, a un espacio muchísimo más amplio, la concentración de CO2 será mayor o menor. Después también tenemos la concentración de CO2 inicial, que es en el momento en el que colocamos la máquina, el CO2 que se encontraba dentro de la clase y el CO2 que hay al final de las horas transcurridas, que es lo siguiente ahí, que no es lo mismo pasar un minuto que 15 horas como hay datos ahí. También tenemos la temperatura media interior y la temperatura media exterior. La temperatura media interior se debe al calor que hay dentro de la clase y no es lo mismo que, por ejemplo, durante 15 horas se mantengan 15 grados dentro de la clase y fuera hayan 0 grados, a que si, por ejemplo, hacen 15 grados y fuera hacen 15 grados, que es más fácil de mantener esa temperatura. Entonces, en esto podemos ver los diferentes datos. Hay datos que, por ejemplo, llegan a 900, hay otros que sobrepasan los 1000, pero más o menos la media entre todos suele ser entre unos 900 y 800 CO2 por ahí. Después también tenemos los resultados finales que al introducir la tabla nos dieron estos resultados, entre los que destacamos, por ejemplo, la energía perdida por infiltraciones al año, que nos dio unos 420 kilovatios perdidos al año, o el costo medio por infiltración, que como ya dijo antes, nos dio un 0,5% debido a que tenemos un doble ventanal y estamos bien orientados, etc. Pues luego también, como costo medio oriental de infiltración, fue un 99,5%, que está bastante bien, ya que entre la media suele ser entre un 10, un 11 y un 99,5% está muy bien. Por último, las conclusiones a las que llegamos con esto, bueno, podemos destacar el proceso que tuvimos que seguir, la repetición de los ensayos, ya que el aparato que medía CO2 lo tuvimos que poner durante muchos días. O sea, todo lo que veíais en la tabla eran los diferentes días que lo pusimos en diferentes clases. Algunas las repetíamos para poder ver así datos de diferentes días, para ver si eran coherentes o no. Este aparato al principio lo tuvimos que poner durante cierto tiempo para que se regulase, porque las primeras veces daban datos muy incoherentes, no tenían sentido, y había ciertos días que a lo mejor si alguien abría la puerta, o sea, el aparato siempre lo tenían que poner por la tarde cuando nadie entrase, tenían que estar todas las ventanas cerradas y tener que poner una nota de que no se podía abrir esa clase durante ese día, para así que los datos no estuvieran manipulados y fueran coherentes. Al final, lo que pudimos observar nosotros con este trabajo, además de lo que nos venía marcado, que era ver el caudal de infiltración, el que había en las clases, el que había en nuestro colegio, intentamos dar un paso un poco más allá y ver y poder comparar los diferentes edificios, ya que, como dijo antes Irea, en nuestro colegio tenemos un edificio antiguo y un edificio nuevo. El edificio nuevo se supone que al ser nuevo tendría que ser más eficaz, pero lo que observamos es que más o menos los dos están a la par y los dos están muy bien guiados de las infiltraciones. Después, lo que sí pudimos ver es que en el edificio antiguo, o sea, en el edificio nuevo, perdón, el nivel de CO2 siempre era bastante mayor que en el edificio antiguo. En el edificio nuevo, y veis antes en la tabla, eran todas las clases de la ESO en general y siempre había días que incluso superó los 1700 gramos de CO2 en la clase a nivel inicial. Eso, lo que pensamos para poder mejorar eso
es hacer un estudio más profundo de sobre la renovación del aire y así llevar a unas conclusiones, por ejemplo, lo que comentaba antes Pablo con el proyecto de renovar el aire sin abrir las ventanas. Al final, lo que vimos es que el colegio en general está bastante bien. Hay poco margen de mejora, ya que solo dio el 0,5% el precio perdido, y en total pues, lo único que podríamos ahorrar son 81 euros más o menos.